En el vibrante siglo XII, nació una figura que cambiaría el mapa de Europa para siempre, Leonor de Aquitania. Hija del duque Guillermo X de Aquitania, Leonor creció en una de las cortes más ricas y cultas de Occidente. Desde muy joven, recibió una educación excepcional, inusual para una mujer de su tiempo, aprendiendo latín, música y literatura. La región de Aquitania era famosa por su amor a la poesía y el nacimiento de la tradición de los trovadores. Su abuelo, Guillermo IX, fue conocido como el primer trovador, y legó a Leonor su espíritu libre y apasionado. Sin embargo, el destino de Leonor cambió drásticamente cuando su padre murió durante una peregrinación a Santiago de Compostela en 1137. A los 15 años, se convirtió en la duquesa de Aquitania, la heredera más codiciada de Europa. Para proteger sus vastos dominios, su padre había decretado que debía casarse con el heredero del trono de Francia. Así, Leonor viajó hacia el norte para contraer matrimonio con el joven Luis, quien pronto sería Luis VII. La boda se celebró con gran pompa en la Catedral de San Andrés en Burdeos. Poco después de la boda, el rey Luis V murió, y Leonor se convirtió en reina de Francia. La corte de París, sin embargo, era muy diferente a la de Aquitania. Era austera, pía y reservada. Leonor, con sus vestidos coloridos y sus modales desinhibidos, chocaba constantemente con la rigidez del clero y los consejeros reales. A pesar de las diferencias, Luis estaba profundamente enamorado de su bella y vivaz esposa. Ella intentó introducir la cultura de los trovadores y el amor cortés en el norte, transformando la atmósfera de la corte. Sin embargo, la falta de un heredero varón comenzó a tensar la relación matrimonial. En 1145, la caída del condado de Edesa conmocionó a la cristiandad y provocó el llamado a una segunda cruzada. Bernardo de Claraval predicó la cruzada en Vézelay, y tanto Luis como Leonor tomaron la cruz. Leonor insistió en acompañar a su marido como duquesa de Aquitania, liderando a sus propios vasallos. Su presencia causó controversia, pues muchas otras damas nobles siguieron su ejemplo, convirtiendo la expedición en una corte itinerante. El viaje hacia Tierra Santa fue arduo y peligroso, lleno de dificultades logísticas y ataques enemigos. En Constantinopla, Leonor quedó maravillada por la opulencia y sofisticación del Imperio bizantino. Sin embargo, las derrotas militares en Asia Menor comenzaron a minar la moral del ejército francés. Al llegar a Antioquía, fueron recibidos por el tío de Leonor, el príncipe Raimundo de Poitiers. La relación cercana entre Leonor y su tío Raimundo generó rumores escandalosos y celos en el rey Luis. Raimundo quería que el ejército francés atacara a Alepo para asegurar Antioquía, pero Luis insistía en marchar hacia Jerusalén. Leonor apoyó la estrategia de su tío, lo que provocó una ruptura abierta con su marido. En un acto de desafío, Leonor amenazó con pedir la anulación de su matrimonio basándose en la consanguinidad. Luis, furioso y aconsejado por sus nobles, obligó a Leonor a abandonar Antioquía y marchar con él a Jerusalén, casi como prisionera. La cruzada culminó en el desastroso asedio de Damasco, un fracaso humillante para la cristiandad. Derrotados y distanciados, los reyes de Francia emprendieron el regreso a Europa en barcos separados. Hicieron una parada en Roma, donde el Papa intentó reconciliarlos, incluso preparándoles un lecho matrimonial. A pesar de los esfuerzos papales y el nacimiento de una segunda hija, la relación estaba irremediablemente rota. En 1152, en el concilio de Beaugency, el matrimonio fue finalmente anulado oficialmente por razones de parentesco. Leonor recuperó sus títulos y sus vastas tierras de Aquitania, convirtiéndose nuevamente en la soltera más elegible. El viaje de regreso a Poitiers fue peligroso, pues varios nobles intentaron secuestrarla para casarse con ella y reclamar sus tierras. Sin embargo, Leonor tenía sus propios planes y envió un mensaje al joven Enrique, duque de Normandía. Apenas 8 semanas después de su anulación, Leonor se casó con Enrique, 11 años menor que ella. Este matrimonio unió Aquitania con Normandía y Anjou, creando un dominio que rivalizaba con el del rey de Francia. Del tiempo Luis VII, al enterarse de la noticia, se enfureció, pues había perdido el control sobre la mitad de su reino. 2 años más tarde, en 1154, Enrique fue coronado rey de Inglaterra como Enrique II. Leonor se convirtió así en la única mujer en haber llevado las coronas de Francia e Inglaterra. Juntos, gobernaron el vasto imperio angevino, que se extendía desde los Pirineos hasta Escocia. El matrimonio fue apasionado pero tormentoso, marcado por 2 personalidades fuertes y ambiciosas. A pesar de las turbulencias, tuvieron 8 hijos juntos, 5 varones y 3 mujeres. Entre ellos estaban figuras legendarias como Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra.
Leonor actuó frecuentemente como regente en Inglaterra cuando Enrique estaba en el continente. Sin embargo, las infidelidades de Enrique, especialmente con Rosamunda Clifford, amargaron a Leonor. A finales de la década de 1160, Leonor decidió separarse de facto de Enrique y establecer su propia corte en Poitiers. En Poitiers, Leonor presidió una corte brillante, fomentando las artes y la literatura caballeresca. Se dice que allí estableció las famosas cortes de amor, donde se juzgaban cuestiones románticas y de galantería. Fue una época dorada para la cultura de Aquitania, con Leonor como la gran mecenas de trovadores y poetas. Pero la política nunca estaba lejos, y las tensiones entre Enrique y sus hijos crecían. Enrique II se negaba a ceder poder real a sus hijos, a pesar de haberlos nombrado cogobernantes o duques. En 1173, estalló una gran revuelta. Los hijos de Enrique, apoyados por Leonor, se rebelaron contra su padre. Leonor convenció a los varones de Aquitania para que apoyaran a sus hijos en la guerra contra el rey. Fue un acto de traición audaz que sorprendió a toda Europa. Enrique II reaccionó con rapidez y brutalidad militar, aplastando la rebelión en varios frentes. Mientras intentaba huir hacia París para unirse a sus hijos, Leonor fue capturada por las tropas de Enrique. El rey no la ejecutó, pero la condenó a un confinamiento que duraría 16 largos años. Fue trasladada a varios castillos en Inglaterra, como Old Sarum y Winchester, siempre bajo estricta vigilancia. Durante su cautiverio, Leonor se mantuvo informada de los acontecimientos políticos, aunque sin poder intervenir. Vio morir a su hijo mayor, el joven Enrique, y luego a Godofredo, sufriendo el dolor de una madre impotente. A pesar de todo, su espíritu indomable nunca se quebró. Enrique II murió en 1189, amargado y derrotado por sus hijos restantes. El nuevo rey, Ricardo Corazón de León, ordenó inmediatamente la liberación de su madre. A los 65 años, Leonor regresó a la vida pública con más energía que nunca. Ricardo partió casi de inmediato a la Tercera Cruzada, dejando a Leonor como regente de Inglaterra. Gobernó con sabiduría y firmeza, asegurando la lealtad de los nobles y recaudando fondos para la cruzada. Cuando Ricardo fue capturado a su regreso de Tierra Santa, Leonor movió cielo y tierra para liberarlo. Supervisó la recaudación del inmenso rescate exigido por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ella misma viajó a Alemania, a pesar de su avanzada edad, para entregar el rescate y recibir a su hijo. Tras el regreso de Ricardo, Leonor se retiró a la abadía de Fontevraud, buscando paz. Sin embargo, la paz duró poco, pues Ricardo murió en 1199 tras ser herido en un asedio menor. Con la muerte de Ricardo, la sucesión recayó en su hijo menor, Juan sin tierra. Leonor apoyó a Juan para asegurar la integridad del imperio angevino frente a las pretensiones de su nieto Arturo. A los 77 años, emprendió un arduo viaje a través de los Pirineos hacia Castilla. Su misión era elegir a una de sus nietas, hijas de su hija Leonor, y el rey Alfonso VIII, para casarse con el futuro Luis VIII de Francia. Escogió a Blanca de Castilla, quien se convertiría en otra gran reina de Francia. De regreso, exhausta y enferma, se refugió nuevamente en Fontevraud. Pero la guerra estalló de nuevo cuando su nieto Arturo de Bretaña, rival de Juan, asedió el castillo donde ella estaba, en Mirebeau. Juan, en una rara muestra de eficacia militar, marchó rápidamente y rescató a su madre. Esta fue la última intervención política y militar de la gran reina. Leonor de Aquitania falleció pacíficamente en Fontevraud en 1204, habiendo sobrevivido a casi todos sus hijos. Fue enterrada junto a su esposo Enrique II y su hijo Ricardo, en la necrópolis real de la abadía. Su legado perduró siglos, no solo en la política, sino en la literatura y la definición del ideal caballeresco. Leonor rompió todos los moldes establecidos para las mujeres de su época. Viajó más que cualquier rey, gobernó 2 reinos y fue madre de reyes y reinas. Su vida es un testimonio de poder, inteligencia y supervivencia en un mundo dominado por hombres. La historia la recuerda como una de las mujeres más fascinantes e influyentes de la Edad Media. Desde los viñedos de Aquitania hasta las arenas de Tierra Santa, su huella es imborrable. Su patronazgo de las artes sembró las semillas del renacimiento cultural del siglo XII. La leyenda negra creada por cronistas eclesiásticos intentó manchar su nombre, tildándola de escandalosa. Pero la historia moderna ha reivindicado su papel crucial en la formación de la Europa medieval. Leonor fue una estratega política consumada, capaz de jugar el juego de tronos mejor que muchos de sus contemporáneos. Su influencia se extendió a través de sus hijas, quienes llevaron la cultura de Aquitania a otras cortes europeas. El Código de Amor, supuestamente instaurado por ella, definió las reglas del comportamiento romántico por siglos.
Incluso en su vejez, su vitalidad asombraba a quienes la conocían. Su capacidad para reinventarse, de duquesa a reina cruzada, a rebelde, a prisionera y a regente, es única. La sangre de Leonor corría por las venas de Ricardo, dándole su coraje y su amor por la poesía. También en Juan, aunque él heredó quizás más su ambición que su juicio político. La abadía de Fontevraud sigue siendo un lugar de peregrinación para quienes admiran su historia. Leonor de Aquitania, la reina dorada, sigue brillando en la oscuridad de la historia medieval. Su vida nos enseña que el poder no se da, se toma y se mantiene con inteligencia y coraje. Al final, Leonor no perteneció a ningún hombre, sino a sí misma y a su tierra, Aquitania. La historia de Europa no puede contarse sin mencionar el nombre de Leonor. Ella fue el puente entre el sur refinado y el norte feudal. Su legado cultural, a través de los trovadores, suavizó las costumbres brutales de la guerra. Leonor demostró que una mujer podía ser tan capaz en la administración del Estado como cualquier hombre. Su larga vida le permitió ver los frutos y las tragedias de sus ambiciones dinásticas. Ni la prisión ni la guerra pudieron apagar su llama interior. Ella es el arquetipo de la reina medieval poderosa. Aquitania floreció bajo su gobierno, convirtiéndose en un faro de civilización. Su divorcio de Luis VII cambió el equilibrio de poder en Europa por siglos. Al unirse a Enrique, creó el Imperio Angevino, una superpotencia de su tiempo. Leonor fue una madre devota, aunque sus hijos a menudo le causaron dolor. Su intervención para rescatar a Ricardo es uno de los mayores esfuerzos diplomáticos de la época. Incluso los cronistas que la odiaban no podían ignorar su magnificencia. Su historia ha inspirado novelas, obras de teatro y películas en la era moderna. Ella representa la complejidad de la condición humana: ambición, amor, traición y redención. El siglo XII lleva su nombre grabado en oro. Su tumba en Fontevraud es un monumento a la paz que finalmente encontró. Pero su espíritu sigue vivo en cada historia de mujeres poderosas que desafían las normas. Leonor de Aquitania, la reina incomparable. Nacida para gobernar, vivió para dejar una marca indeleble. En un mundo de espadas, ella usó su mente y su cultura como armas. Su recuerdo perdura como el de una de las grandes arquitectas de la historia europea. Leonor de Aquitania, eternamente reina.